Buenas tardes, casi buenas tardes. Somos iglesia, somos la iglesia gloriosa comprada por la sangre de Jesús. Y somos una fuerza imparable en llevar el evangelio a las naciones y poder extender el reino de Dios. Vamos a entrar en la segunda parte de nuestra primera serie de este año, Acércate. Estábamos cantando una canción, tal y como somos, nos amó y ahora nos acercamos sin temor. En esta serie estamos hablando acerca de buscar más a Dios, llenarnos más de Él, de su presencia. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre y sed de Dios? De ser llenos de Él. Cuando hablamos acerca de buscar a Dios, no es que Dios se perdió, o sea, el que se perdió fue el hombre. En realidad es llenarnos más de Él, más de su presencia, más de su vida. Y bueno, quiero empezar con dos historias. Acto número 1. Un niño en la playa. Está arrodillado sobre la arena con su lámpara de plástico. Está juntando arena húmeda y la está echando en su balde verde, chancándola bien. Cuando ya está lleno el balde de arena, lo voltea sobre la superficie y ¡oh, sorpresa! Para este pequeño arquitecto, la torre de un castillo de arena. Se pasa toda la tarde trabajando. Comienza a juntar arena, a sacar arena y ya tiene un foso. Con mucho cuidado levanta los muros. Se le ocurre una idea. Las tapitas de botella de plástico pueden servir de centinelas. Otra idea se le ocurre. Junta palitos de helado y ya tiene puentes. Está construyendo un castillo. Escenario número 2, acto número 2. Ahora nos vamos a una ciudad grande. Las calles hay mucha gente, hay mucho tráfico y tenemos acá un hombre de negocios sentado ahí frente a su escritorio. En su escritorio normalmente hay un montón de papeles. Él está delegando tareas continuamente. Tiene un montón de proyectos ya firmados. Y él se deleita en hacer dinero. Trabaja toda su vida para construir un castillo, un imperio económico. Hace previsión para el futuro, se proyecta. Sus ganancias vienen a ser sus centinelas. Todo lo que recibe a fin de año vienen a ser sus puentes. Está edificando algo. Sin embargo, la marea crece y el fin llega. Hay similitudes entre ambas historias. Ambos son capaces de hacer algo pequeño y volverlo grande. Ambos son capaces de hacer algo que no se ve y hacerlo visible. Son proactivos, son diligentes en alcanzar sus sueños. Pero es aquí donde los puntos de vista divergen, donde las similitudes terminan. Este niño sabe que más tarde el sol va a caer, la marea va a crecer y que el agua va a inundar su castillo. Cuando esto ocurre, cuando ve que el agua comienza a invadir su castillo, se llena el foso de agua y todo eso, él salta, se pone contento. Este niño es muy sabio porque él sabe que esto iba a ocurrir. Él conocía el fin desde el principio. Así que aplaude y finalmente cuando el mar se lleva todo eso, recoge sus utensilios de playa, toma la mano de su papá y se van de vuelta a casa. Sin embargo, el otro hombre, cuando viene una ola grande de un mal año y se estrella contra su imperio económico y colapsa, él entra en pánico. Está completamente aterrorizado. Trata de cubrir su monumento de arena con todo lo que tiene. Trata de evitar que las olas inunden su castillo y comienza a gritar de manera frenética, ¡es mi castillo! Pero el océano no tiene necesidad de responderle. Ambos saben a quién le pertenece la arena.
Y vemos acá dos personas que están edificando dos castillos temporales. Parece que uno, aunque es menor, es más inteligente que el otro. Ya sabía lo que iba a venir, pero el otro no. El otro fue agarrado por sorpresa. Y nosotros estamos aquí para edificar algo. Jesús dijo que todos estamos construyendo algo. Y lo que podemos hacer acá vemos dos edificadores, ¿no? Uno sabio, prudente y otro necio, insensato. Y la palabra de Dios nos anima para que vayamos y edifiquemos de una manera sabia y prudente como ese niño. Que entendamos el proceso de la vida. Que cuando el sol caiga y la marea crezca, tomemos la mano de nuestro Padre Celestial y volvamos a nuestra casa eterna en el cielo. Pero todos estamos edificando algo. Quizás no estamos edificando un imperio económico, un castillo de inversiones, pero sí estamos edificando una casa. Y esa casa es una casa espiritual, tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de esto en el libro de Mateo. Y vamos a ver cómo Jesús nos dijo que nosotros podemos estar edificando sobre la obediencia a la palabra de Dios, o podemos estar haciendo algo a expensas de la palabra de Dios sobre cualquier otro tipo de fundamento. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. A cualquiera que me oye esas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Grande fue su caída, dice otra traducción. Y bueno, la palabra de Dios es muy clara. O sea, nuestra vida espiritual debe ser edificada sobre la obediencia a la palabra de Dios, pero también sobre la oración en el Espíritu. Recuerden lo que vimos la semana pasada, ahí en la epístola de Judas, en el capítulo 1, los versículos 20 y 21. Dice, pero ustedes, digan conmigo, nosotros. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre su santísima fe. O sea, está hablando de algo interior. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Manténganse o consérvense en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, meditar la palabra de Dios es algo tremendo, pero también orar en el Espíritu. Son dos claves tan importantes que nos proveen a nosotros las herramientas o los materiales nobles de construcción para poder construir o edificar algo que ninguna marea se va a llevar y que va a permanecer para siempre. Es tu vida interior. La palabra de Dios nos dice que sin duda nada trajimos a este mundo, sin duda nada podremos llevar. Ni siquiera te puedes llevar tu propio cuerpo, lo dejas aquí. Entonces, si vamos a edificar algo que sea permanente, que sea eterno, y no que tenga que ver con la carne, sino que tenga que ver con el Espíritu. Y Jesús nos está dando claves acá. Entonces, tú y yo tenemos que acercarnos a Dios en oración para tener comunión con Él, pero también para edificarnos espiritualmente. Acuérdense lo que el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios, el capítulo 14, los versículos 2 al 4. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque en el Espíritu habla de manera misteriosa o habla misterios o secretos divinos. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica la iglesia. Ahora, hemos dicho que la palabra y la oración son las bases sobre las cuales vamos a construir este castillo o este edificio interior. Y hemos dicho anteriormente que hay cristianos que están interesados en que cuando se acercan a Dios en oración, Él cambie sus circunstancias, pero no están interesados en ellos mismos ser cambiados. Obviamente hay cristianos que se quieren cambiar, pero no saben cómo. Todos nosotros tenemos imperfecciones de carácter. Todos nosotros tenemos debilidades. Todos tenemos limitaciones. Y eso coloca un techo, un tope o una tapa en nuestro progreso espiritual. Dios quiere que avancemos, pero Satanás nos lanza montañas,
coloca muros para que nosotros seamos frenados y no podamos avanzar en Dios. ¿Cuántos saben que hay un plan y un lugar para cada uno de nosotros? Y es allí donde el Espíritu Santo marca toda la diferencia. Muchas veces la gente quiere cambiar a través de la fuerza de voluntad. ¿Cuántos saben que la fuerza de voluntad puede producir algunos cambios, los cuales son temporales? Pero el poder de Dios es ilimitado y los cambios que Él efectúa dentro de nosotros cuando somos transformados son eternos. Él nos cambia para siempre. Entonces, frente a nuestras debilidades, frente a nuestras imperfecciones, es allí donde entra el Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando acerca de algo que va a construir o edificar tu vida interior mejor que cualquier otro tipo de cosas. Dios nunca quiso que tu vida fuese frustrada, que estuvieses estancado o que tuvieses una vida inútil y sin ningún progreso. Dios nos ha dado el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, la transformación interior viene antes que el cambio exterior. Si quieres ser transformado, debes acercarte. Las únicas personas que cambian son las que se acercan a Dios. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos anhela celosamente. Él anhela que tú te acerques a Él y tengas comunión con Él. Muchas veces la tercera persona de la Trinidad o de la Deidad es la más olvidada. Y ya lo hemos dicho anteriormente. Hay dos tipos de personas en el mundo. Están los pecadores perdidos y están los cristianos salvos. Pero dentro de los cristianos hay dos grupos de personas. Están los carnales y están los espirituales. Si tú vienes a Cristo, te acercas a Él, Él va a causar de que tú seas un cristiano nacido de nuevo. Pero si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, Él va a causar que tú pases de ser un cristiano carnal y te conviertas en un cristiano espiritual. Y si tú no te acercas a Él, entonces la obra que potencialmente puede hacer en ti se trunca, se frena. Y esas montañas que el diablo coloca en tu camino no serán removidas. Acércate para que puedas avanzar. Porque no es en tu propia fuerza, no es por espada ni por ejército, sino es con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando oramos en lenguas, estamos hablando misterios, estamos hablando acerca de algo que no es generado por nuestro intelecto. La oración en lenguas no nace de nuestra mente. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que en parte conocemos, en parte sabemos? Cuando nuestro conocimiento es limitado, nuestra oración va a ser limitada. La Biblia dice que pues oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Si oramos con el entendimiento, tenemos un techo. ¿Cuál es el techo? Lo que conocemos, lo que entendemos. Pero la oración eficaz es una oración en la cual se bypassea o trasciende nuestro conocimiento. Es la oración en el Espíritu, porque cuando oramos en el Espíritu Santo, es la habilidad de Dios que es soltada a través de nuestras lenguas. Y comenzamos a hablar en un lenguaje que está completamente codificado. Es información encriptada. Satanás no la puede bloquear, no la entiende. El que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. Ningún hombre entiende. Dios entiende, por supuesto. Y no habla por sí mismo, habla por el Espíritu. Y lo que habla son misterios o secretos divinos. Los rusos son buenos en la guerra electrónica. Son buenos para bloquear las comunicaciones. Los israelíes son mejores. Pero Dios es mucho mejor, porque Él nos ha dado a nosotros un lenguaje de oración que ni siquiera nosotros mismos entendemos. ¿Okay? Dios escogió lo necio del mundo para confundir a los sabios. Dios usa cosas que podrían parecer locura para nosotros, pero Dios nos ha dado esa información para que cuando estemos orando, cosas que tienen que ver con el plan de Dios para tu vida, y es algo que es personalizado, es como una prótesis, es algo hecho a tu medida. Y eres tú el que tienes que acercarte y orar en el Espíritu. Si no oras en el Espíritu, entonces el programa, donde está el proceso de edificación y de construcción, se detiene, se bloquea. Es como una obra paralizada. Y cuando tú comienzas a orar en el Espíritu, entonces esa información que está encriptada, que está codificada, Satanás no la puede interferir, no la puede bloquear, y el Espíritu Santo puede llevar a cabo la obra a la cual fue enviado a hacer. Él tiene un ministerio a favor tuyo. Sácale jugo. Aprovecha ese ministerio. Pasa tiempo orando en el Espíritu. Ahora, esta clase de oración, la oración en lenguas o la oración en el Espíritu, no nace de nuestra mente. Está hecha en un lenguaje que no ha sido intelectualmente aprendido. Es inspirada por completo por el Espíritu Santo. Él nos da la expresión, nosotros hablamos. Entonces, esta clase de oración, así como el resto de oraciones, ha sido diseñadas para ser respondida. Hay más o menos 10 tipos diferentes de oración.
Y dentro de todo el espectro o la gama de clases de oración, esta oración en particular también ha sido diseñada por Dios para ser respondida. Porque el que habla en lenguas, su espíritu ora. Si tú estás orando en lenguas, es tu espíritu el que ora por el Espíritu Santo. Y estás orando misterios, por lo tanto es tu espíritu el que recibe la respuesta del Espíritu de Dios. Y saben que acá hay una línea divisoria. Por un lado están los misterios y por otro lado están las cosas reveladas. Las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y para nuestros hijos para siempre. En el Nuevo Testamento los misterios ya no son más misterios. Los misterios terminan convirtiéndose en una revelación. Dios nos reveló estas cosas que ojo no vio ni oído oyó. Nos las ha revelado por su Espíritu. Entonces cuando tú comienzas a orar en el Espíritu, estás corriendo un programa. Un programa es el programa de tuvida.com o tuvida.exe. El plan de Dios para ti. Hay un plan y un lugar para cada uno de nosotros. Y si tú no recurres al Espíritu Santo, nunca vas a pasar de ser un cristiano carnal a ser un cristiano espiritual y te vas a quedar estancado y nunca vas a entrar en lo que Dios preparó para ti. Y de eso se trata. Ahora, cuando oramos en lenguas, y seguramente muchos maestros te van a decir, claro, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, se recarga como cuando tú recargas la batería de tu celular, ¿no? Pero en realidad esa palabra en griego significa construcción, significa como edificar un edificio. Hemos estado hablando acerca de construir castillos. Y es interesante que cuando Jesús nos estaba hablando en Mateo 7 para cerrar el Sermón del Monte y habló de 2 edificadores, 2 casas, 2 vidas en realidad, 2 destinos diferentes, la base, el cimiento era la obediencia a la palabra de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, cuando tú comienzas a orar en el Espíritu y a meditar la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a construir una superestructura dentro tuyo. Y eso estaba hablando acerca de Jesús. Jesús no estaba hablando de una casa externa, estaba hablando acerca de tu propia vida. Comienzas a orar en el Espíritu, comienzas a meditar la palabra de Dios. ¿Cuál es el cimiento? Adentro, abajo, la palabra. Esa es la base, lo que puede sostener todo. Luego comienzas a recibir revelación. La revelación de que eres la justicia de Dios en Cristo, la revelación de diferentes cosas, revelación del nuevo nacimiento, revelación de que eres una nueva criatura, etc. Y colocas pilares para poder sostener todo eso y finalmente tú eres edificado, eres transformado y llegas a la madurez y puedes llevar mucho fruto. Somos depósitos de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios está dentro, está trabajando, la palabra es viva, es activa y nos cambia a nosotros. Entonces ahí vienen los cambios permanentes en nuestras vidas. El poder de Dios es ilimitado y nos lleva de gloria en gloria. Gracias a Dios por todo esto. Ahora, el Espíritu Santo tiene un ministerio a favor nuestro, pero hay otro ministerio. Ese ministerio que el diablo tiene en contra tuyo. ¿Cómo es eso? El diablo quiere mantener al cristiano en un estado de carnalidad. Cuando estabas en el mundo y eras hijo del diablo, él te tenía. Ahora no te tiene, tú estás en la mano de Dios. Debajo tuyo están los brazos eternos de Dios, Él te sostiene. Pero si el diablo puede mantenerte en un estado de carnalidad o de un retardo espiritual, entonces no vas a ser de peligro para el reino de tinieblas y tampoco vas a ser de bendición para el reino de Dios. Entonces es allí donde entra el bendito Espíritu Santo. La semana pasada estaba hablando acerca de un hombre que quería volar. ¿Se acuerdan lo que hizo? Se fue, se compró sus globos, esos globos meteorológicos, y se compró 45 globazos, ¿no? Los llenó de gas helio, los amarró a su silla y se disparó hasta casi 5.000 metros de altura. O sea, él entendía un principio. O sea, hay algo dentro que es lo que lo hacía subir, lo que hace subir a los globos, el gas helio. ¿Okay? Y de la misma forma, todos tenemos un lastre, es el lastre de la carne. Y hay algo que nos jala de continuo hacia abajo, es la ley de la gravedad. Y un ancla hace que un barco esté bien firme. ¿Okay? Y hay un ancla que nos jala hacia lo terrenal, para que estemos confinados a los sentidos. Hay una ley de la gravedad, es la carne que nos jala hacia abajo, pero si nos llenamos, no de gas helio, sino de la presencia y vida y poder de Dios, entonces nos levantamos y podemos avanzar en el reino de Dios. Y de eso se trata. Entonces,
Repiten conmigo, acércate, edifícate, elévate, impacta. De eso se trata. Entonces, Jesús nos llamó a acercarnos. Nos acercamos, nos edificamos y podemos hacer cambios, salir de la carnalidad. Entonces, cuando tú edificas tu espíritu nacido de nuevo, entonces eso trasciende la fuerza de la carne y ya se quita todo obstáculo que pueda controlar tu vida. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros cuando tenemos comunión con Él al orar en el Espíritu? Eso se explica en Romanos 8, en el versículo 26. Y de igual manera, ¿quién? El Espíritu. ¿El Espíritu qué? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué significa ayudar en la debilidad? Significa fortalecer. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, muchas veces nosotros no sabemos cómo orar. En parte sabemos, en parte conocemos, dice la Escritura. Pero ahí entra el bendito Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, Él está a favor del plan de Dios para nuestras vidas. Es un plan personalizado a tu medida, es como una prótesis. Y Él viene para asistirte. Pero si tú no te acercas a Él y no tienes comunión con Él y no oras en el Espíritu, entonces la obra queda paralizada y no puedes seguir siendo edificado. Más bien las cosas de este mundo te van a distraer y van a permitir que el diablo te mantenga en un estado de carnalidad. Ahora, esto es bien importante. Quiero explicar en primer lugar qué significa ese asunto de nuestra debilidad. Cuando estudiamos la palabra tenemos que ver el contexto. Un texto fuera del contexto es un pretexto, pero no una doctrina. Está el contexto inmediato, pero también está el contexto mediato. Tú puedes enfocarte con una cámara en un punto en particular, pero puedes hacer el zoom, puedes abrir un poco y puedes capturar un poquito más del entorno. Entonces, si hacemos un zoom acá, ok, y vamos a agarrar hasta Romanos 6. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo está hablando acerca de que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y él comienza a hablarnos y Pablo, bien franco, nos dice, él se sincera con nosotros. Yo les hablo a ustedes a causa de su humana debilidad, que así como ustedes presentaron sus cuerpos para servir a la injusticia, iniquidad, a la inmundicia, ahora presenten sus miembros a Dios como instrumentos o como armas de justicia. Eso es lo que dice. Entonces Pablo, cuando habla acerca de nuestra humana debilidad, él está hablando en particular de lo que se conoce como la debilidad de la carne. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 5 que el sumo sacerdote estaba rodeado de debilidad. ¿A qué se refiere? Somos seres espirituales, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Ese cuerpo que rodea tu espíritu es un cuerpo débil. Carne de pecado, carne de muerte, cuerpo mortal. Entonces, ese es el lastre, ese es el impedimento que tenemos nosotros que nos frena para evitar que salgamos adelante en nuestra vida espiritual y llevemos fruto e impactemos. Pero es allí donde entra el bendito Espíritu Santo. Repiten conmigo, gracias Dios por el Espíritu. Y por eso, qué gozo es andar en el Espíritu de Dios. Fortaleza mía, castillo mío. Él hace que tú te eleves cuando te llenas de Él. Él nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo quiere interceder a favor tuyo en ese lenguaje sobrenatural, pero si tú no pasas tiempo con Él, eso nunca va a ocurrir, el programa nunca va a correr. El proceso se va a quedar allí y tú vas a quedar sometido por tus defectos de carácter y por las limitaciones de la carne. Ahora vamos a estudiar un poquito más esa palabra debilidad. La palabra debilidad aquí en este contexto se refiere a nuestra incapacidad para producir resultados debido a las limitaciones impuestas por la carne. Ya esto es el default, el sobreentendido. O sea, todos nacemos con un cuerpo que ha sido afectado por la caída. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo solucionamos el problema de la carnalidad, del lastre de la carne, las obras, los deseos de la carne, donde Satanás nos quiere mantener ahí confinados a los sentidos? El Espíritu es lo que marca la diferencia. No importa cuánto pese ese globo, lo que tú le metes dentro, si le metes el suficiente gas helio, ese globo va a flotar.
lo que colocas dentro va a causar que se eleve y despegue. De la misma forma, Dios nos llamó para ser como gallinitas que están picoteando en el polvo mundano. Dios nos llamó para ser águilas que se remonten, que levanten las alas y que vuelen en el plan de Dios, guiados o llevados por las corrientes del aire del Espíritu Santo. De eso se trata. Estoy pintando un cuadro de cómo debe ser tu vida y mi vida. Repitan conmigo: yo vivo por el Espíritu. Yo me acerco, me lleno de Él e impacto. Ahora, Dios nos quiere sacar adelante en su plan, mediante su poder. Y bueno, y cuando somos liberados de esa condición de carnalidad, podemos realmente cambiar vidas. El cristiano no puede estar viviendo en la comodidad de la carnalidad cuando un montón de gente se está yendo al infierno. Hay un montón de gente que está con necesidades en desesperación y nosotros bien cómodos viviendo nuestra vida cristiana y no estamos capturando el corazón de Dios. Por eso Dios nos ha llamado para que tomemos una decisión y es acercarnos, es perseverar orando mucho en el Espíritu, comprometiéndote a orar mucho en el Espíritu, porque Él quiere hacer algo en nosotros. Y hay algo que Él quiere hacer, es tremendo. Dios quiere destruir en ti todo lo que te vino de Adán. Y Él quiere construir dentro de ti todo lo bueno que te vino por causa de Cristo. Cuando estamos hablando acerca de edificar nuestra vida espiritual, estamos hablando acerca de algo que tiene que ver con resultados. Hemos hablado de esa palabra debilidad que tiene que ver con la incapacidad debida a las limitaciones impuestas por la carne. Una pregunta: ¿la carne va a reinar sobre ti? Dice ahí en Romanos 6, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias o deseos. O sea, ¿quién debe reinar en tu vida? Cristo debe reinar, no la carne. Y si la carne reina, entonces en tu vida Jesús no es Señor. Y Satanás te está controlando. Y por eso, fruto no estás dando. Y lo que queremos hacer es avanzar. Por eso tenemos que acercarnos. Ahora, ¿a cuántos les ha pasado que se sienten estancados? ¿Y qué esos impedimentos invisibles que están colgando de nuestra vida hace muchos años, de los cuales no nos podemos deshacer? Año tras año sigue siendo el mismo. Pasaron 5 años, no has logrado más de lo que habías logrado antes. No has cambiado absolutamente nada. Hay un impedimento invisible que tienes ahí, que se te ha colgado. No te puedes deshacer de él. Pero por el Espíritu Santo, la transformación es posible. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren mejorar? Y por eso debemos anhelar su presencia, debemos anhelar tener comunión con el Espíritu de Dios, porque hay algo que Él quiere hacer y Dios se quiere derramar a través de nosotros. Entonces, para hacer morir la carne necesitamos una fuerza que no sea carnal, sino que sea espiritual. Y el diablo, para limitarte a ti, lo que utiliza es la debilidad de la carne, tu mente no renovada, tus emociones no controladas y tu cuerpo físico no regenerado. Pero no importa cuál sea la magnitud del problema o la naturaleza del mismo, la solución es siempre la misma. Es por el Espíritu. Y es aquí donde entra una clave. No sé si ustedes alguna vez han escuchado acerca de esos carros que tienen cierto cilindraje, pero la diferencia es la marca en que tienen turbo. Estaba conversando con un sobrino y tiene su Honda CR-V. Y le digo, ¿y tu camioneta de cuántos cilindrajes? 1500. ¿1500? Sí, pero tiene turbo, me dice. Ah, es como un boost, ¿no? Un boost es como un impulso. Ok, entonces, el Espíritu Santo te da a ti un tremendo impulso interior para que puedas levantarte. Pero ese impulso viene con una clave. Y la clave de que voy a hablar de esos días, porque hemos empezado a hablar acerca de la oración, la clave de la cual les voy a hablar hoy día para poder levantarnos y dejar bien lejos a la carne, es la clave que no es popular y es el ayuno. Pastor, yo vivo en el Perú. Acá se come requete bien. Ajá. No importa si somos el centro o la capital de la gastronomía mundial. Hay una clave que nos va a ayudar a nosotros. Acércate, pero no a ese tipo de buffet.
Por favor, repitan conmigo, el ayuno. Bien, el ayuno y oración en combinación nos van a ayudar a mortificar la carne mejor que cualquier otro tipo de cosa y eso va a resultar en el fortalecimiento de nuestro carácter. Quiero hablarles algo. Jesús mismo habló acerca del ayuno. Jesús nos enseñó acerca del ayuno. Le voy a contar una historia de la vida real. Un día Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a los de su círculo íntimo. ¿Quiénes son? Pedro, Juan, Jacobo. Y se los llevó a un monte muy alto. Ese es el conocido monte de la Transfiguración. En el año 2015, cuando fuimos por primera vez a Israel, nos fuimos al monte de Tabor. Qué linda es la vista desde el monte Tabor, es preciosa. Entonces, estando allí, la Biblia dice que tuvieron una visión. O sea, de repente se aparecieron Moisés, Elías y Jesús se transfiguró delante de ellos y comenzó a brillar como nunca antes. Entonces Pedro se sentía muy bien, ¿no? Se sentía en la gloria. Dice, Señor, a ver si armamos unas carpitas, unos tabernáculos acá para quedarnos eternamente, ¿no? Y mientras están en ese éxtasis, ¿no? De repente se aparece una nube de luz, de ahí sacan el nombre de nube luz, ¿no? Y se escuchó una voz, ¿no? Este es mi hijo amado, a él escúchenlo, ¿no? O sea, vamos a ver quiénes están ahí. Está Moisés, que representa la ley. Está Elías, que representa a los profetas. Pero viene una voz sobrenatural y dice, escúchelo a él. Él es Dios manifestado en la carne. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la verdad, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Y de él dieron testimonio la ley y los profetas y todo eso. Entonces, estando así, en la gloria, de repente la nube se desvanece, vuelven a la realidad y comienzan a bajar, comienzan a descender el monte. Es una bajada bien larga. Para llegar ahí tienes que irte en camioneta, ¿ok? Y luego ya caminan un poquito. Pero comienzan a descender, están bajando de la gloria, están bajando de la presencia de Dios. Y cuando llegan a la realidad cruda del día a día, Jesús les dice en el camino, no le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos, ¿no? Si ustedes comienzan a contar que han hablado con Moisés y con Elías, los van a apedrear, ¿no? O sea, porque ya Moisés se murió hace poco, hace mucho digo, y Elías está en el cielo, pero bueno. Vamos a ver qué pasó, qué fue lo que ellos encontraron cuando descendieron del monte. Mateo 17, versículos 14 a 21. Cuando llegaron a Gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, o sea, epiléptico, ¿no? Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego. O sea, este demonio quería quemarlo, muchas veces cae en el agua, quería ahogarlo. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora, ¿estamos dónde? Mateo 17. ¿Nunca han leído Mateo 10? Donde la Biblia dice que Jesús les dio a sus discípulos poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. ¿Nunca han leído Mateo en Lucas 9 que también dijo lo mismo? Ya ellos estaban haciendo eso antes, pero en este caso encontraron una traba, un freno. Y respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y miren cómo habla el experto. Tráigamelo a mí. Tráigamelo acá, ¿no? Sigamos. Versículo 18. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, en privado, por supuesto, ¿no? Imagínense cómo se sentían avergonzados. ¿Qué tal el papelón que hemos hecho? Porque, ¿se acuerdan que una vez Jesús envió los 70 y llegaron con gozo y decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre? O sea, ellos antes habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos, no habían tenido ningún problema, pero ahora encontraron un techo, un tope, un bloqueo. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, lo llaman a Jesús aparte y le preguntan, ya pues dinos, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por su poca fe. Otra traducción dice, por su incredulidad. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada les sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, cuando Jesús dijo, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? O sea, ¿hasta cuándo me voy a quedar con ustedes? Lo que estaba diciendo en esencia es,
¿hasta cuándo voy a tener que hacer esto por ustedes? O sea, ellos lo habían estado haciendo bien, no tenían ningún impedimento, ningún problema, pero se encontraron con esto que no contaban con esto. Y Jesús les dice, hay un problema acá, y el problema es su incredulidad, es su poca fe. Y aquí Jesús asoció el ayuno, la oración y el ayuno como la solución a ese bloqueo. O sea, pónganse a pensar en esto. Están descendiendo de la gloria de Dios, del monte Tabor. Han visto a Jesús transfigurado, han escuchado la voz de Dios, han visto a los profetas, a Moisés, a Elías, y descienden así, wow, en éxtasis. Y cuando llegan aquí a la realidad cruda del día, se encuentran con un hombre que tiene una limitación. O sea, su hijo está atormentado por un demonio. Una limitación y una frustración. Y luego vienen los discípulos, o sea, los 9 que se quedaron abajo, y tratan de echarle fuera a ese demonio y no pueden hacerlo. Se sienten frustrados, avergonzados, no saben dónde meterse. Y la presión de la gente y la multitud y el bullicio. Entonces viene Jesús, el experto, y resuelve el problema así. Ahora, si ellos hubiesen sabido cuál era la solución, no lo hubiesen preguntado. Pero le preguntaron. Y Jesús les dio una clave. Hay una clase de incredulidad que tiene que ser eliminada en nuestras vidas. Estoy hablando acerca de algo que va más allá, porque la fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es cierto, la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Y Jesús les había dado poder y autoridad, así como nos ha dado a nosotros poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. ¿No se han sentido frustrados alguna vez cuando han visto un paralítico en la calle o un endemoniado en la calle y no han podido hacer nada? O seguramente han venido en impuesto manos y no pasó nada. ¿Les ha pasado o no? A todos nos ha pasado. Esas personas tienen un plan y un lugar dentro de la voluntad de Dios. Si esas personas siguen enfermas, siguen en silla de ruedas o siguen endemoniadas, nunca el plan de Dios se va a cumplir en sus vidas. Y la iglesia bien cómoda, ¿no? ¿No les aflige saber eso? ¿No les duele sentirse impotentes? Entonces, los discípulos se sentían impotentes, no podían echar fuera el demonio. Había una limitación en ellos. El padre desesperado encuentra una limitación, algo está atormentando a su hijo, un demonio. Entonces vemos aquí limitación, problema, otra limitación, otro problema, pero viene el experto y lo resuelve así. Y la clave que Jesús mencionó es la oración y el ayuno para ir más allá de esa peculiar falta de fe o peculiar incredulidad. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la incapacidad de producir resultados por causa de las limitaciones impuestas por la carne? Es ahí donde entra el Espíritu Santo. Ahora voy a explicarles por qué el ayuno funciona, por qué nos ayuda a sujetar la carne mejor que cualquier otro tipo de cosa. Jesús respondió diciendo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La palabra pero significa no obstante, significa sin embargo. O sea, Jesús estaba hablando acá acerca de una vida de oración y ayuno. No sé cuánto kilometraje tienes tú en la vida cristiana, pero los predicadores de liberación de antaño hablaban acerca de un estilo de vida de oración y ayuno y ayunaban continuamente. No se habla mucho acerca de eso hoy. Sí, creemos que la enseñanza de la palabra es fundamental. Pero Jesús nos está dando aquí otra clave. O sea, está bien, la fe viene por oír la palabra, pero la carne es la carne y sigue allí. Entonces, sí, palabra de Dios, pero también la oración es la palabra y es el Espíritu. Entonces, aquí hay una conexión. Ahora, normalmente si leemos esto, vamos a asociar el ayuno con la liberación, porque está dentro del contexto, ¿ok? Pero Jesús, cuando habló acerca del ayuno, no lo conectó solamente con la liberación, porque muchos predicadores de liberación hablan del ayuno. Jesús estaba conectando el ayuno con el mover montañas. Estoy hablando acerca de esas rocas pesadas o impedimentos que Satanás coloca o bloqueos que coloca en tu vida para que no avances en tu vida espiritual. Entonces Jesús nos está dando una clave aquí. Y esta clave es el ayuno. Por favor, repiten conmigo, el ayuno. Ok. Ahora quiero explicarles algo más. ¿Por qué el ayuno nos ayuda para poder dar muerte a la carne y tratar con la incredulidad? Vamos a explicar esto. En Romanos, el capítulo 8, en el versículo 10, es un tremendo capítulo de victoria. Romanos 7 es un capítulo de derrota.
habla de la mente carnal. Romanos 8 es un capítulo de victoria, habla de la mente espiritual. Pero si Cristo está en ustedes, Romanos 8:10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo dentro? ¿Qué está Cristo en ustedes? Entonces califican para este versículo. Si estás en Cristo, tu espíritu vive a causa de la justicia, significa que al nacer de nuevo, fuiste justificado, fuiste vivificado y tú tienes lo que la palabra griega zoe denota. Tú tienes la vida, la clase de vida de Dios, la vida eterna en tu espíritu. Y es una realidad. Pero también calificas para la otra parte del versículo. Dice que nuestro cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. ¿Está su cuerpo muerto físicamente hablando? No, está vivito. Entonces no está hablando acá de una muerte fisiológica, una muerte biológica. Entonces, ¿por dónde vamos para interpretar eso? Bueno, la palabra muerte en la Biblia, ¿qué cosa significa? Separación. Entonces podemos decir, debido a la naturaleza que está en nuestro cuerpo mortal, carne, pecado, ¿ok? Entonces la naturaleza de la carne está en nuestro cuerpo debido al pecado de Adán. Por lo tanto, como la naturaleza de nuestro cuerpo es completamente diferente a la naturaleza de Dios, que es santa, que es pura, entonces nuestro cuerpo está separado espiritualmente de Dios. Sí, amén. Pero acá hay otro asunto más de por medio. Es un asunto posicional. Significa que si tú has nacido de nuevo, tú ya tienes no solamente la realidad de que estás vivo y que eres justo por dentro y que estás sentado ¿dónde? En lugares celestiales en Cristo Jesús, pero también en la redención Dios le ha adjudicado o atribuido una posición a tu cuerpo con respecto al pecado. Se los voy a explicar. Y otra vez vamos a retroceder un par de capítulos. Es un retroceso otra vez de Romanos 8 a Romanos 6. En Romanos 6, Pablo está explicando, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, esto es anulado o reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Quién es el viejo? El viejo hombre. Es tu viejo espíritu. Lo que tú antes eras por dentro, antes de nacer de nuevo. Ahora tu espíritu humano ha sido recreado, ha sido regenerado, renacido. ¿Ok? Pero el viejo fue clavado con Jesús en la cruz. Entonces ahora tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios hizo ese cambio interior para que nosotros podamos hacer de que la carne del pecado, el cuerpo del pecado, sea anulado en el sentido de que siga sirviendo al pecado. Entonces acá hay un asunto posicional, de tal manera que Dios ha decretado la muerte del pecado en la carne. O sea, tu cuerpo está muerto al pecado. Miren lo que dice en el versículo 11. Así también ustedes considérense como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, vivos para Dios, ¿dónde? Adentro, en el Espíritu. Pero muertos al pecado, ¿dónde? Acá en la carne. Entonces, ese es un asunto posicional. Ahora, cuando tú comienzas a orar en el Espíritu, lo que haces tú es tomar posesión de lo que tú ya eres posicionalmente a nivel de tu espíritu. Te apropias, yo soy la justicia de Dios, soy una nueva criatura, soy cabeza y no cola, estoy encima y no debajo, reino en vida como un rey por Jesucristo, yo tengo dominio sobre los poderes de las tinieblas, tengo potestad para pisar sobre serpientes, escorpiones, sobre todo poder del enemigo y nada me dañará, nada me faltará, todo me saldrá bien, lo que yo diga me será hecho, todo lo que yo haga prosperará. Al orar en el Espíritu, tú entras en esa realidad. Pero cuando ayunas, tú te posicionas en la otra realidad posicional, que es el asunto de la muerte de la carne en ti. Y como un globo lleno de gas helio, te comienzas a levantar. ¿Sabes por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso acércate. Acércate. Muchos saben la realidad de lo que somos en Cristo en nuestro espíritu, pero muchos no entienden la verdad posicional de que nuestra carne está muerta al pecado, gracias a Dios. Termino con dos cosas, una pregunta y una historia. La pregunta es, ¿qué clase de estructura estás construyendo? Este 15 de abril de este año se va a marcar el 107 aniversario del hundimiento de ese transatlántico conocido como
el Titanic. Los científicos recientemente han descubierto una tremenda verdad, algo revelador. Cuando estaban construyendo el Titanic, entraron en una escasez de remaches y de remachadoras. La naviera, la compañía que estaba edificando o construyendo los 3 barcos más grandes del mundo. La compañía Harland and Wolff estaba construyendo el Titanic, el Olympic y el Britannic. Y cada uno de estos barcos necesitaba 3 millones de remaches. Y los remaches tenían que ser hechos de acero. ¿Cuántos saben que los remaches hacen que las piezas estén juntas, que no se separen? ¿Ok? Y bueno, es interesante de que ya habían construido los otros 2 barcos y a ese barco, o en la construcción del Titanic, mejor dicho, no tenían ya suficiente acero para los remaches, entonces comenzaron a utilizar elementos o materiales de inferior calidad. Una mezcla o aleación de acero con hierro. Y así completaron el Titanic. Si ellos hubiesen utilizado los remaches de verdad y no con una calidad inferior, la historia del Titanic sería diferente. Hubiese sido conocido como el barco que chocó con un iceberg, pero no un barco que causó la muerte incontable de vidas humanas, la pérdida incontable de vidas humanas. ¿Y cuántos saben que los detalles, por más pequeños que sean, cuentan y son importantes? Así sean remaches. Y por eso, ¿cómo estás edificando tu vida? Esa es una buena pregunta. Y bueno, y aquí vemos lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6, los versículos 7 y 8. O sea, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y de qué cosa está hablando? No está hablando acá de jardines, sembrando peras o manzanas. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Está hablando acá de materiales de construcción. O sea, ¿cómo edificas ese castillo, esa superestructura de tu vida espiritual? Acercándote a la palabra, meditando la palabra, orando en el Espíritu, o sencillamente alejándote de Dios y dejando que las cosas del mundo llenen tu corazón. Tienes las cosas del mundo y Satanás te mantiene ahí en la intrascendencia, en una vida desperdiciada. Lo que pudiste hacer, quien pudiste haber sido y todo eso. La Biblia dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La Biblia dice que también somos piedras vivas y que estamos edificando nuestra casa espiritual a Dios como sacerdocio santo. Entonces Dios nos ha llamado a utilizar materiales de construcción que sean nobles. Acércate y construye. Acércate y edifica una vida que ninguna marea, ni ninguna corriente se puede llevar, sino que permanece para siempre. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por la buena obra que empezaste en nosotros. Espíritu Santo, nos acercamos a ti. Te buscamos con diligencia. Señor, nos apartamos para orar, para ayunar, para llenarnos de tu presencia. Porque queremos más de ti. Queremos avanzar en el proceso de transformación. De tal manera que no haya ningún impedimento, ningún lastre que pueda, Señor, frenarnos de hacer todo aquello lo cual tú nos llamaste a hacer y de hacer todo aquello que tú quieres que hagamos en ti. Si estás acá esta tarde y aún no eres salvo, te puedes acercar a Jesús para salvación o vida eterna. Repite conmigo esta oración. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, sé mi Señor, perdona mis pecados. Recibo de ti perdón y la vida eterna. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. En tu nombre, amén.